Episodio 1. El susurro que bajó del cielo. Nadie notó cuando entró. La misa había comenzado como cualquier domingo en la parroquia Santa Inmaculada del Perdón. El padre Clemente leía el salmo entre ecos de incienso. Los fieles murmuraban letanías con labios gastados, y sin embargo, hubo algo, un estremecimiento, un segundo de silencio que no estaba en el guión sagrado, como si alguien más, alguien no humano, hubiera bajado del techo sin hacer sombra. Nadie lo vio, nadie, excepto ella, Catalina, sentada en la segunda fila, con las piernas cruzadas y los ojos abiertos, demasiado abiertos para estar rezando. No tenía velo, pero sí una blusa blanca que parecía haber sido hecha con la piel de un ángel. Y cuando el aire cambió, cuando el frío la rozó como un dedo que no debería estar ahí, ella sonrió, porque supo. No era un viento, no era el Espíritu Santo, era alguien, un visitante celestial que no venía a mirar la misa, venía a mirarla a ella. Desde el coro invisible, el ángel lo supo, cometió el primer error, mirar demasiado tiempo. Él no tenía nombre aún, pues los ángeles observadores no necesitaban ser llamados, solo debían ver, memorizar, regresar al cielo y rendir cuenta. Pero Catalina no era un nombre que se pudiera memorizar sin tocar, sin imaginar. Y ella rezaba de una forma distinta. No pedía por perdón, no pedía por salud, pedía por algo que ni los demonios conceden sin precio. Haz que alguien me desee tanto, que se atreva a caer por mí. El ángel sintió algo en su pecho. No era fuego, era otra cosa. Curiosidad humana. Catalina levantó la mirada, no al altar, no al Padre, sino al cielo, y sus labios se movieron sin voz, pero él lo escuchó. ¿Estás ahí? ¿O solo me estoy volviendo loca, de nuevo? El ángel sintió temblar el suelo bajo las bancas, un crujido en las paredes, y por primera vez en milenios, bajó, no con alas, no con gloria, sino con hambre. La misa seguía, pero algo sagrado se había fracturado, y aún faltaba lo peor, porque Catalina nunca pedía en vano, y Dios aún no había respondido. Episodio 2. La mujer que rezaba con los ojos abiertos. No hay oración más peligrosa que la que no se dice con la boca, y Catalina nunca cerraba los ojos. Mientras los demás se arrodillaban con sumisión, ella permanecía erguida. Mientras otros inclinaban la frente en señal de fe, ella alzaba la mirada con desafío, como si no viniera a pedir, sino a ser escuchada, como si esperara una respuesta inmediata, como si alguien, más allá del altar, ya le debiera algo. El ángel lo observaba desde el rincón más oscuro de la iglesia, donde ni la luz de los cirios osaba alcanzar. Aún no tenía forma, solo esencia, solo sombra. Pero ya sentía, y lo que sentía no era celestial. Catalina llevaba un vestido rojo ese día, un rojo que no era para la misa, un rojo que gritaba pecado sobre cada banco de madera. Sus labios no se movían, pero él la escuchaba, dentro de su mente. Cada pensamiento de ella era un eco sagrado y sucio. ¿Dónde estás? Ángel sin nombre, ¿vienes a mirarme o a probarme? La tensión en el templo era casi erótica. El incienso flotaba como sudor suspendido. Y cuando el sacerdote elevó la hostia, Catalina no miró el pan, miró al ángel. Y fue entonces que él sintió vergüenza. Vergüenza no por ser visto, sino por haber deseado ser visto. Vergüenza de sentirse invocado, no por una oración, sino por una mujer cuya alma ardía más que el infierno. Una mujer que no temía ser condenada, porque ya se sabía imposible de salvar. La misa avanzaba, pero él ya no prestaba atención. Cada palabra del Evangelio se deshacía como ceniza ante el peso de una sola mirada, la de Catalina. No cierro los ojos al rezar, porque quiero ver si eres real. Esa fue la frase que lo partió, no en cuerpo, sino en esencia, como si cada letra arrancara una pluma invisible de sus alas. Cuando terminó la ceremonia, Catalina no se fue, se quedó sola, sentada, como si esperara algo.
Y el ángel cometió su segundo error. Se acercó, aún no con cuerpo, aún no con voz, pero lo suficiente para hacer temblar el banco donde ella se sentaba, lo suficiente para que su piel se erizara y su risa se escapara como un gemido disfrazado de fe. Catalina giró levemente el cuello y murmuró: «No necesito verte, ángel, solo necesito que sigas bajando». Episodio 3. La tentación bajó vestida de blanco. La tercera misa llegó con un sol sin culpa, pero Catalina sí la traía. Vestía de blanco, un blanco que no era inocente, un blanco que abrazaba su cuerpo como si el vestido temiera perderla en el aire. Las mujeres del pueblo la miraban con desprecio. Los hombres, con ojos mojados de deseo disfrazado de devoción, pero nadie entendía por qué ese día el incienso olía más fuerte, porque las campanas sonaban más lentas, porque los cirios parpadeaban como si tuvieran miedo. El ángel ya no se escondía, no bajaba, caía. Cada misa lo acercaba más al suelo, y a ella. Catalina entró tarde, como si la misa necesitara esperarla, y el padre Clemente tartamudeó al verla. Una línea del evangelio se le quedó atorada en la garganta, y la palabra se hizo carne, pero esa carne tenía nombre, y caminaba por el pasillo central con un vestido que temblaba en cada paso. El ángel ya no era solo sombra, comenzaba a tomar forma entre los bancos vacíos, sus alas, translúcidas, su rostro, indefinido, pero sus ojos solo conocían una dirección. Catalina no rezaba, jugaba, con cada mirada, con cada movimiento lento de su cuello. Ella no venía a buscar salvación, venía a ver hasta dónde podía hacer caer al cielo, y lo estaba logrando. Cuando el sacerdote alzó el cáliz, Catalina cruzó las piernas. El leve crujido de la madera se mezcló con el silencio del templo. El ángel sintió un tirón, un llamado desde lo más prohibido, no de ella, de sí mismo. Ya no observaba, ya no obedecía, deseaba. Catalina se giró, lentamente, como si supiera exactamente dónde estaba él, y sus labios se abrieron, no para orar, sino para decir la frase que partiría al cielo en dos: «No quiero que me salves, quiero que me toques, antes que Dios me castigue». El ángel dio un paso, uno real, y el piso de mármol bajo sus pies crujió como hueso seco. Las estatuas de santos parecieron girar sus cabezas. El cáliz cayó, el vino se derramó, y por primera vez en siglos, una misa fue interrumpida por algo que no era humano. Episodio 4. El altar tembló cuando ella se arrodilló. Hay gestos que parecen santos, y otros que el cielo no sabe cómo perdonar. Catalina se arrodilló, pero no como las demás, no con las manos juntas ni la mirada al suelo, no con sumisión, sino con poder, como si el altar fuera un trono, y ella, la tentación coronada. El mármol crujió bajo sus rodillas desnudas, y el ángel, ya casi cuerpo, ya casi humano, sintió algo nuevo: celos. Celos del altar, por tenerla tan cerca, por tocarla primero. Desde el fondo del templo, el padre Clemente temblaba. El crucifijo sobre su pecho ardía como si alguien lo estuviera maldiciendo, pero no podía detener la misa, no podía detener lo inevitable, porque Catalina no rezaba. Sus labios se movían, sí, pero no pronunciaban salmos, sino algo que solo el ángel entendía, un idioma antiguo, más viejo que la Biblia, más peligroso que el deseo. ¿Lo sientes? Estoy vacía, y tú eres fuego. El ángel bajó un peldaño más. Su cuerpo ya proyectaba sombra, su aliento ya empañaba vitrales. Y su corazón empezó a latir por primera vez desde que fue creado. No por Dios, sino por ella. Catalina apoyó las manos en el suelo. Sus dedos tocaron el mármol, y el altar tembló. No era metáfora. El cáliz vibró, las hostias se agrietaron dentro del copón, y una gota de vino cayó, sin que nadie lo hubiera tocado. La gente pensó que era temblor, pero no era la tierra.
Era el cielo, rompiéndose por dentro. El ángel se acercó. Solo la separaba un banco, pero cada paso que daba era una pluma menos, una ley rota, un voto olvidado. Catalina lo sintió, y sin girarse, susurró: si caes, que sea sobre mí. El incienso explotó en el incensario. Una mujer gritó, un bebé comenzó a llorar, y una estatua de San Miguel perdió su espada. Pero Catalina no se movió. Ella sabía que por fin la misa acababa de comenzar. Episodio 5. Cuando el incienso ocultó un gemido. El humo lo cubría todo, como un velo entre lo divino y lo prohibido. El incensario se balanceaba solo, aunque nadie lo sostenía. La cuerda que lo colgaba parecía moverse con vida propia, como si el templo respirara más rápido, más caliente, más hondo. Y en medio de esa nube sagrada, Catalina cerró los ojos por primera vez, pero no para rezar, sino para sentir. El ángel ya estaba frente a ella, tan cerca que el incienso se enredaba entre sus cuerpos como un susurro impaciente. No hablaban, no se tocaban, pero la tensión era un orgasmo contenido entre los muros de piedra. Y fue en ese momento exacto, entre el segundo incierto de la transubstanciación y el silencio total del templo, cuando Catalina dejó escapar un sonido, un gemido, pequeño, inocente en apariencia, pero impuro hasta el tuétano. Las ancianas voltearon con cejas levantadas. El padre Clemente perdió el ritmo del rito, y una mujer se desmayó en la cuarta fila, pero Catalina ni se inmutó, seguía de rodillas, con las palmas abiertas sobre el mármol templado, y una leve sonrisa que no era de culpa, era de complicidad, porque ella sabía lo que nadie se atrevía a nombrar. Un ángel la estaba deseando dentro de una iglesia. El ángel sintió que el tiempo se detenía. El reloj del campanario colapsó en silencio, y el espíritu que debía vigilar desde lo alto cerró los ojos. Catalina levantó lentamente el rostro. Su piel parecía arder, y cuando miró al ángel, no lo hizo como a un salvador, sino como a un amante a punto de cometer su primer pecado. ¿Vas a tocarme o solo vas a temblar por dentro? Porque yo ya me estoy quemando. El ángel extendió una mano, dudó, pero el humo lo cubría, lo protegía. Era su única capa, su único escudo contra el juicio eterno. Cuando su dedo rozó el aire junto al rostro de ella, no hubo trueno, no hubo castigo, solo una llama que encendió la punta del incensario como si fuera una señal. Y entonces, ella volvió a gemir, no por dolor, no por placer físico, sino por algo más hondo, más puro, más sucio, la presencia absoluta de un ser que no debía desearla, y la deseaba. Y así, bajo el incienso y el juicio callado de las paredes, el primer acto de la caída fue consumado, sin carne, pero con alma, y Dios aún no decía nada. Episodio 6. La primera vez que un ángel sudó. Los ángeles no tienen poros, no sangran, no tiemblan, no sudan, hasta que desean. Y él ya no era solo luz, ya no era obediencia pura, era cuerpo, era vértigo, era un silencio que comenzaba a humedecer su forma. La misa terminó, pero nadie se movía. Los fieles estaban atrapados entre la devoción y el miedo. Una mujer lloraba sin saber por qué. Un niño decía ver una sombra hermosa que tenía hambre. Y Catalina seguía de rodillas. El ángel, sin nombre, sin permiso, sin mandato, no podía alejarse. Cada segundo junto a ella era un paso más lejos del cielo, pero también más dentro de sí mismo, porque ella no lo miraba con inocencia, lo miraba con urgencia, con esa mezcla peligrosa de oración y orgasmo contenido. Y entonces ocurrió, una gota, una sola, corriendo desde su cuello, bajando por su clavícula etérea. Era salada, era tibia, era sudor. El ángel la tocó sin tocarla, y su cuerpo respondió como lo haría el de un hombre, temblando, no de frío, sino de necesidad. Catalina lo notó,
sin sorpresa, sin escándalo, solo con la calma de quien sabía que estaba ganando una guerra sin armas. Se levantó con elegancia lenta, se acercó a él como si danzara, y dijo, bajito, solo para él: no eres el primero que me mira así en misa, pero sí el primero que arde. El ángel dio un paso atrás. Su espalda rozó la columna del altar, y por primera vez sintió dolor, dolor real, porque su alma ya no flotaba. Su alma ya tenía peso, sudaba, y el sudor era prueba de que estaba dejando de ser eterno, de que ya no pertenecía arriba. Catalina extendió una mano, no lo tocó, pero estuvo tan cerca que su aliento le acarició la piel, y dijo, dime, ¿a quién le rezas ahora? En lo alto, las campanas comenzaron a sonar solas, no por el horario, no por la liturgia, sino porque el cielo acababa de perder a uno de los suyos, y lo peor, él no quería volver. Episodio 7. La confesión que abrió las puertas del infierno. La confesión es un acto de redención, pero no aquella tarde, no con esa mujer, y no con el ángel aún temblando. Catalina entró sola al confesionario, sin velo, sin culpa, con los labios húmedos y una mirada que parecía gritar, Dios me escucha, pero no me detiene. Del otro lado, el padre Clemente se santiguó con una lentitud angustiada. Había oído pecados impensables, pero ninguno como el que estaba por brotar desde esa voz suave y feroz que ya conocía. Catalina no esperó preguntas, no pidió permiso, solo habló. Padre, quiero confesar un deseo que aún no cometí, pero que me quema como si ya fuera castigo. El sacerdote tragó saliva, y su voz se quebró. ¿Qué deseo, hija mía? Y entonces, ella lo dijo, quiero que un ángel me desee tanto, que se atreva a tocarme en el altar, no en sueños, no en visiones, aquí, donde Dios ve, donde arda. Del otro lado del templo, el ángel cayó de rodillas, no por debilidad, sino porque sintió como el infierno se abría, no bajo sus pies, sino dentro de su pecho. La confesión de Catalina no era humana, era una invocación, una sentencia, y él ya no podía resistir, porque su nombre, el que el cielo le dio y que juró jamás decir en voz baja, se formaba en la lengua de ella como si hubiera nacido para llamarlo. Catalina cerró los ojos. El confesionario se oscureció, el aire se volvió espeso, casi líquido, y cuando volvió a hablar, no parecía ella. No me absuelva, Padre. No busco perdón, busco presencia, y sé que no soy la única que ha sentido sus pasos durante la misa. Él está aquí, y está mirando. El padre Clemente se puso de pie, aterrorizado, empujó la puerta del confesionario y cayó al suelo. Frente a él, un banco crujía solo, y sobre él, una figura alada comenzaba a dibujarse con el humo del incienso que aún flotaba. Catalina salió del confesionario, caminó con calma hacia el altar, y justo antes de tocar la madera sagrada, susurró, si esto es pecado, entonces que el infierno se abra, yo ya lo llevo dentro. Y detrás de ella, el ángel dio su primer paso, con cuerpo, con carne, y con el fuego del juicio latiendo en su espalda. Episodio 8, la misa donde nadie oyó el amén. Domingo, mediodía. Las campanas repicaban como si todo fuera normal, pero no lo era. El altar ya no era altar, era escenario. Y la misa, una ceremonia donde no se adoraba a Dios, sino al deseo que lo desafiaba. Catalina entró envuelta en un silencio que quemaba. Vestía de negro, pero no era luto, era provocación. Era la sombra que faltaba para que el ángel terminara de caer. Las mujeres susurraban, los hombres temblaban, y el padre Clemente ni siquiera se atrevió a levantar la vista. Sabía que aquella misa no terminaría con un amén, porque lo que iba a ocurrir no tenía bendición. El ángel ya estaba allí, sentado en la última fila, en forma casi humana, con ojos que no brillaban,
sino ardían. Cada latido lo acercaba más al límite. Cada movimiento de Catalina era una tentación que ya no podía resistir. Y cuando ella se acercó al altar, no lo hizo con fe, lo hizo con hambre. El vino consagrado tembló dentro del cáliz. La hostia crujió como hueso seco, y la cruz que colgaba sobre el altar se inclinó ligeramente, como si quisiera evitar mirar. Catalina subió los escalones del altar, descalza, con la piel desnuda bajo el vestido de luto. La iglesia entera contuvo el aliento, pero no por devoción, sino por temor, a lo que sabían que iba a pasar. Y entonces lo hizo. El ángel se levantó, caminó entre los bancos sin esconderse. Su cuerpo brillaba en pulsos, como una llama que aún no decide si será luz o destrucción. Los fieles comenzaron a llorar. Algunos rezaban en lenguas, otros huyeron, pero nadie impidió que él subiera al altar, que se acercara a Catalina, que la mirara como un dios roto, como un hombre nuevo. Ella sonrió, no por ternura, sino por destino, y cuando él extendió la mano para rozarle el rostro, las velas se apagaron solas. El órgano sonó sin dedos, y una voz antigua, profunda, agrietada por siglos de silencio, murmuró desde los vitrales: el cielo ha callado, y el infierno acaba de abrir los ojos. Pero ni Catalina ni el ángel se detuvieron, porque lo que tenían no era amor, era algo peor, algo que no cabe en los libros sagrados. Él la abrazó, y en ese instante, el último amén se perdió para siempre. Episodio 9. Los vitrales lloraron luz negra. Las ventanas siempre habían sido mudas, guardaban el silencio de los siglos, filtraban la luz como penitencia. Pero esa mañana, lloraron. No agua, no sangre, luz, luz negra. Los vitrales estallaron uno por uno, no con violencia, sino con tristeza, como si los santos dibujados en ellos no soportaran ver lo que estaba ocurriendo en el altar. Catalina de pie, el ángel a su lado, con el rostro humano, pero los ojos aún cargados de cielo vencido, ambos, frente al altar, rodeados por el humo del incienso, que ya no purificaba, sino cubría el deseo como un sudario sagrado. Un niño gritó desde la última fila: «Mamá, el ángel está besando a la mujer que quema». Nadie entendió, solo Catalina y él, porque sí, ya no se escondían, ya no temían, y ese beso no era una traición, era una declaración de guerra a todo lo sagrado. El padre Clemente cayó de rodillas, no rezaba, se cubría los oídos, porque escuchaba algo que los demás no. Los lamentos del cielo no eran truenos, ni coros, eran sollozos, lamentos de ángeles que no pudieron detener la caída. Y en lo alto, los vitrales comenzaban a gotear esa luz oscura, pegajosa, como si la fe misma comenzara a descomponerse. Catalina giró hacia la iglesia vacía. Los bancos ya no estaban llenos de fieles, sino de sombras curiosas que murmuraban desde el fondo del templo. Ella no temía, porque por primera vez en su vida, no era ella la que se sentía fuera de lugar, era el mundo el que ya no podía contenerla. El ángel susurró en su oído: «No hay marcha atrás». Y Catalina respondió: «No quiero redención, quiero revolución». Un nuevo vitrón explotó, la figura de San Gabriel se agrietó, y donde antes brillaba una paloma blanca, ahora surgía una mancha negra que goteaba lentamente sobre el altar. La iglesia lloraba, pero no por pena, por vergüenza, porque ese día no se celebró una misa, se celebró el nacimiento de algo que ni Dios, ni el diablo, habían previsto. Episodio 10. El sacerdote que no podía mirar el altar. El padre Clemente no dormía desde aquella misa, no comía, no rezaba, porque cuando cerraba los ojos, seguía viéndolos. A Catalina, de pie sobre el mármol como si fuera la reina de una misa maldita, y al ángel, con alas que ya no brillaban, sino que goteaban deseo. El altar estaba manchado,
no con vino, sino con algo más antiguo, más denso, más profano, una mezcla de cielo perdido y carne invocada. Desde aquel día, Clemente no se atrevía a subir al púlpito. Cada vez que intentaba alzar la vista, su cuerpo temblaba, y una fuerza invisible, que no venía del infierno, pero tampoco del cielo, le empujaba la cabeza hacia el suelo, como si el altar mismo le prohibiera mirarlo. Los fieles ya no venían. La iglesia estaba vacía. Solo algunas figuras borrosas se deslizaban entre las bancas al caer la tarde, y todas preguntaban lo mismo: ¿dónde está ella? ¿Dónde está el que cayó por sus labios? Una noche, Clemente decidió entrar al templo en soledad. Necesitaba saber si era locura o castigo. Llevó su crucifijo más antiguo, roció agua bendita en los escalones, y murmuró un Padre Nuestro con la voz quebrada. Pero al llegar frente al altar, no lo vio vacío. La vio a ella, Catalina, sentada sobre el mármol, descalza, con el cabello suelto, y el vestido pegado al cuerpo como una segunda piel empapada de noche. No dijo nada, solo lo miró, y Clemente, que había bautizado niños, enterrado cuerpos y exorcizado almas, cayó de rodillas, no por devoción, sino porque algo en su interior se quebró para siempre. Detrás de ella, una figura alada emergió de la sombra, el ángel, pero ya no era un ángel. Sus ojos no reflejaban gracia, sino posesión, y habló por primera vez. Su voz no tenía eco, tenía peso. Tú predicaste sobre el juicio, ¿no? Pues ahora míralo. Clemente cerró los ojos, no por fe, sino por miedo, y entendió, en el rincón más sucio de su alma, que aquel altar ya no era cristiano, ni sagrado. Era un cuerpo ofrecido, un cuerpo amado, un cuerpo maldito. Desde ese día, el sacerdote siguió celebrando misa, pero nunca más alzó la vista, nunca más pronunció amén, y nunca más volvió a mencionar el nombre de Catalina, porque sabía que en cada rincón de esa iglesia, ella seguía mirando, y lo que miraba ya no tenía perdón. Episodio 11. El cuerpo que tentó al juicio final. Dios había prometido que el juicio final llegaría con trompetas, con fuego, con los cielos abriéndose y las almas temblando, pero nadie dijo que podría comenzar en el cuerpo de una mujer. Catalina ya no rezaba, no necesitaba hacerlo. Ella era, sin quererlo, o quizás queriéndolo demasiado, una profecía con piel, un altar que sangraba placer, una herejía vestida de deseo. Los días ya no se contaban con misas, se contaban con sus pasos. Cada vez que entraba a la iglesia vacía, las paredes gemían, las velas ardían sin ser encendidas, y el aire sabía a ceniza, pero dulce, como si la eternidad misma quisiera lamerla. El ángel la seguía, no volaba, ya no podía, caminaba, descalzo, con los tobillos marcados por las alas que había perdido, pero sus ojos aún brillaban, no con luz divina, sino con el reflejo de ella. Y fue en una de esas tardes donde el sol se negó a entrar al templo, cuando Catalina subió al altar desnuda, no por provocación, sino por justicia. Si el pecado está en mi carne, susurró, entonces que Dios la mire, y que diga si realmente me quiere condenar. El ángel se arrodilló, no por obediencia, sino porque ese cuerpo era demasiado humano para tocar sin temblar. Cada curva era un desafío a las escrituras, cada lunar, un punto olvidado del Génesis, y en el centro de su vientre, algo brillaba, no oro, no sangre, luz, una luz que no venía del cielo, pero sí del principio de todo. El ángel extendió la mano. Catalina no se movió, no temía, porque sabía que si Dios iba a castigarla, tendría que hacerlo viéndola así, sin velo, sin vergüenza, sin perdón. Y justo cuando sus dedos rozaron la piel de su abdomen, la iglesia entera tembló, las paredes se agrietaron, el crucifijo cayó,
y las campanas comenzaron a sonar solas. Al revés, el juicio no llegó con ángeles, ni con trompetas, ni con fuego. Llegó con un cuerpo, con un gemido sagrado, con un estremecimiento que partió la hostia en dos, sin que nadie la tocara. Y desde el cielo, una voz antigua, rota, casi herida, murmuró: «Lo amaste, y eso fue tu castigo, pero también tu reino». Catalina abrió los ojos. No lloraba, sonreía, porque el juicio ya no venía, vivía dentro de ella. Episodio 12. Dios bajó, y no para perdonar. No hubo relámpagos, no hubo truenos, solo silencio. Un silencio tan denso que dolía al respirar, porque cuando Dios baja, no lo anuncia el cielo, lo anuncia el temblor del alma. Catalina lo sintió antes que nadie. Estaba sola en el altar, desnuda de vergüenza, llena de certeza. Su cuerpo aún ardía con la huella del ángel, y su vientre, con algo más, algo que ni ella ni él sabían nombrar, pero que temblaba bajo su piel, como una profecía no escrita. El ángel, de rodillas, con las alas rotas y la mirada húmeda, sabía que lo inevitable ya venía. El cielo estaba por responder, pero no con palabras, con presencia. Y entonces ocurrió: una grieta en el aire, una herida en la realidad, una luz que no iluminaba, juzgaba. Desde esa abertura descendió él, sin rostro, sin forma, solo una conciencia inmensa que llenaba la iglesia entera, como un océano que no necesitaba agua para ahogar. Catalina no tembló, no retrocedió, solo lo miró, como quien mira al Padre que llegó tarde, cuando ya nada puede evitarse, y habló, con una voz tranquila, hermosa y brutal: «No lo obligué, no mentí, no fingí fe, lo amé, y él me eligió». El ángel intentó alzarse, pero su cuerpo no respondió. La presencia de Dios lo aplastaba sin tocarlo, y aún así, entre el peso, entre el juicio invisible, logró decir: «Yo la vi, y por primera vez, entendí por qué te alejaste del Edén». Un susurro retumbó en todo el templo. No era ira, era decepción. Era el amor traicionado que se convierte en sombra. Ella debía ser probada, no adorada. Y tú, eras luz, ahora eres carne. Catalina dio un paso adelante. La luz divina le rozó la piel, y no la quemó, solo la hizo más real, más mujer, más eterna. «Si amar a un ángel fue mi pecado», dijo, «entonces júzgame tú, pero mírame a los ojos, como nunca lo hiciste antes». La luz parpadeó, el altar crujió, y por un instante, todo el cielo contuvo el aliento. Pero Dios no castigó, tampoco perdonó, solo se retiró, porque había algo en ella, algo en ese vientre, que ni siquiera él se atrevía a tocar. Episodio 13. El beso que partió la hostia. El altar estaba en ruinas, pero seguía siendo altar, porque ella seguía allí, de pie, con el cabello desordenado, el vientre ardiendo, y los labios, esperando. El ángel se acercó, no como mensajero, no como redentor, como amante, y con cada paso, las piedras del templo se agrietaban más, no por su peso, sino por el destino que arrastraba. En sus manos sostenía la hostia, no consagrada por hombre, consagrada por la caída, por la elección, por lo que había sido, y ya no era. La hostia temblaba, era tan frágil como la fe que la sostenía, tan sagrada como el silencio que la rodeaba. Catalina lo miró sin miedo, porque después de haber visto a Dios retirarse, ¿qué podía temer? Le ofreció la boca, no en oración, en entrega, y el ángel, ya sin alas, ya sin perdón, se inclinó. El beso no fue humano, fue un estallido, un temblor, un eco que partió el aire y abrió las puertas de algo que aún no tenía nombre. La hostia, presa entre sus dedos, se quebró al mismo tiempo, sin presión,
sin fuerza, como si el mismo cielo, al ver ese beso, se partiera con ella. Las estatuas cayeron de sus nichos, el agua bendita se evaporó, y el Cristo del altar bajó la cabeza, no en misericordia, sino en derrota. Catalina no lloró, pero sus labios sangraron leve, como si el beso la hubiese marcado desde dentro. El ángel la sostuvo entre sus brazos. Su cuerpo temblaba, no de placer, de transformación. Algo en él estaba cambiando. Sus ojos brillaban como los de un recién nacido, como si besarla lo hubiese hecho renacer. Y entonces, el eco del beso recorrió el templo, una vibración que cruzó cada banco vacío, cada cruz caída, cada vela apagada, y del vientre de Catalina, una luz sutil, una pulsación. No era fuego, no era sombra, era vida. El ángel lo sintió y comprendió. No habían sido condenados, habían sido elegidos, para algo que ni el cielo ni el infierno podían comprender. Desde fuera, los pocos fieles que aún se atrevían a mirar, vieron como una hostia partida caía lentamente al suelo, y al tocar el mármol, no crujió, cantó, porque el pecado, cuando nace del amor, no siempre muere como castigo. Episodio 14. El último domingo antes del silencio. Ese domingo no hubo campanas, no hubo incienso, no hubo Padre Clemente, ni bancas llenas, ni gloria litúrgica. Solo ellos, Catalina y el ángel, frente a un altar deshecho, entre muros que aún sangraban luz negra, y un silencio tan espeso, que ni Dios se atrevía a romperlo. Era la última misa, pero nadie vino. No por miedo, sino porque el pueblo sabía, lo que pasaría allí no sería para humanos. Catalina estaba distinta, no más hermosa, no más fuerte, solo más allá, como si su piel ya no fuera solo piel, como si cada paso dejara cicatrices en el tiempo. El ángel no hablaba, su voz se había quedado atrapada en aquel beso, pero sus ojos lo decían todo. No había vuelta atrás, ni cielo, ni redención, solo ella, solo lo que venía. Catalina colocó una silla antigua en medio del altar, se sentó, desnuda de poder, pero llena de destino, y esperó. Hoy no predicará ningún sacerdote, dijo, hoy se predica con lo que arde. El ángel se arrodilló ante ella, no como esclavo, sino como quien reconoce el centro del universo, y le rinde silencio. Y fue entonces que lo imposible ocurrió. El cáliz, roto desde hace días, comenzó a recomponerse solo, pero no con oro, con carne, con sangre que no era de mártir, sino de creación. Catalina respiró hondo, su vientre brilló como un faro apagado por siglos, y una lágrima bajó por su mejilla, no de dolor, ni de alegría, sino de algo mucho más profundo, conciencia. ¿Lo sientes?, susurró. Ya no es solo nuestro pecado, es nuestra semilla. El ángel tembló, no por miedo, sino porque entendió que ese domingo, la misa no era para adorar, era para parir un nuevo dogma, uno que no necesitaba Biblia, ni púlpito, ni perdón. En lo alto, los vitrales dejaron de llorar, el viento no entró, y el mundo contuvo el aliento, porque en esa iglesia olvidada, una mujer con fuego en el vientre, y un ángel sin cielo, estaban a punto de dar nacimiento a algo que el universo nunca había conocido, una fe nacida del deseo, una nueva misa, donde el silencio era sagrado, y el amor imperdonable. Episodio 15. Final. El ángel que eligió el infierno, por amor. El infierno no siempre huele a azufre. A veces, tiene aroma a piel sagrada, y a suspiro retenido sobre un altar roto. El cielo estaba en silencio, el pueblo, desierto, las campanas, oxidadas por el miedo, pero en el corazón de aquella iglesia que ya no pertenecía a ningún dios, el amor seguía ardiendo. Catalina descansaba sobre el mármol,
con la espalda desnuda y el vientre iluminado por dentro. El ángel la miraba desde la sombra que él mismo había creado. No quedaban alas, ni himnos, ni gloria. Solo ella. Los ecos del juicio final aún retumbaban entre las grietas del techo, pero ni Dios ni el diablo se atrevían a entrar, porque lo que había nacido allí no se podía castigar, ni salvar. Era una elección, pura, sucia, divina, humana. Y entonces llegó la última señal. El Cristo crucificado cayó del muro, no por violencia, por resignación. Y al tocar el suelo, no sonó a madera, sonó a despedida. El ángel lo entendió, ya no tenía sitio arriba, ni lo buscaba, porque el infierno al que debía descender no era fuego ni castigo eterno, era quedarse con ella, amarla en lo prohibido, protegerla, incluso de los ojos de Dios. Catalina abrió los ojos y le habló, por última vez como mujer, y primera vez como algo más. Si eliges quedarte, no habrá gloria, solo carne. Solo mírame y dime si basta. Él no respondió, solo se acercó y la besó sobre el ombligo, donde ya latía algo que no era humano, y en ese beso se selló la caída. El infierno no lo reclamó, el cielo no lo perdonó, pero en esa iglesia sin nombre, una nueva misa comenzó. Una liturgia hecha de gemidos, suspiros, sangre y deseo. Afuera, el mundo siguió girando, pero algo había cambiado. Cada vez que una mujer se arrodilla y reza con el alma abierta, el eco de esa historia se filtra por los vitrales rotos del cielo, y en algún rincón olvidado, un ángel exiliado sonríe, porque eligió lo que ningún ángel antes se atrevió, el infierno, por amor.